31 de julio del 2016, hoy último día del mes, va a haber Santa Cena. Recuerden que hay que venir con ayuno y vamos a ver este tema tan hermoso, que se preparó el día de hoy, para el día de hoy. Vamos a ver los estados de ánimo de la mujer, amados hermanos. Hermanos y hermanas, no creo que nada más es para la mujer, le va a servir mucho, hermano, mucho, y ahorita van a ver la administración si no les va a servir. Amén. Así que, hermana, por favor, queremos evitar los pellizcos, los codazos, hermanas. En el amor de Cristo reciban, vamos a recibir, sobre todo los maridos, no quiero escuchar, tranquilas, hermanas, tranquilas, que el Señor va a hacer justicia. Amén. Bueno, pues los estados de ánimo de la mujer los vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea el que descienda. Ahí puede usted sentado hacer la oración, solamente ponga su velo, hermano, y vamos a hacer la oración todos. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que tú esta palabra, Señor, hagas que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestra alma y espíritu, Señor, y cambie nuestra vida, Señor, matrimonial, nuestra vida como padres, Señor, y podamos entender a nuestras hijas, podamos entender a cada uno de los miembros de nuestra familia, Señor amado. Nuestro corazón te suplica, Padre, que tú seas el que tomes el control y seas tú el que llegues a las personas, a los corazones. Restaura, Señor, en el nombre de Jesús, a causa de tu palabra, de tu bendita palabra, que seas tú y no sea el hombre, Señor, el que llegue a lo más profundo del corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo. Amén y amén. Muy bien. Amén. Muy bien, bebé. Qué bueno, el bebé está contento. Bueno, vamos a tomar como fundamento, ¿vale? El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, donde dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, tenemos que saber que cuando se refiere la palabra de Dios a estas cosas, se refiere a todo lo que se opone a nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Que en nuestra vida cristiana va a haber cosas que nosotros provocamos y cosas que nosotros no provocamos. Cosas internas de nuestra alma y cosas externas que van a ser de tropiezo. Hoy vamos a aprender a distinguir entre las cosas internas y las cosas externas. Yo les he enseñado a identificar cada principado y cada potestad, ¿verdad? Cómo es que ataca, cuál es su característica, y que no cambian su manera de atacar al cristiano, ¿verdad? Pero hermanos, también precisamente les he enseñado esas características con detalle, porque no es culpa, ¿verdad?, del enemigo, ¿va?, que nosotros le estemos echando la culpa a las cosas que a nosotros nos corresponden. Entonces vamos a aprender a diferenciar entre las cosas que son ¿verdad?, que son internas, y las cosas que son externas. Amén. Entonces esto es muy bonito, porque sabemos que sean internas o externas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Entonces, esta parte tiene que usted que tomarla. Mire, ¿por qué estos temas? Vemos la aflicción, ¿verdad?, a causa de las mujeres, y que dicen: caigo en el mismo ciclo: depresión, angustia, aflicción, falta de comprensión, soledad, y no salen de ahí. Bien, se llenan acá en el culto del Señor, pero saliendo a la casa empiezan ese ciclo y le empiezan a dar vuelta y regresan. Y parece ser que se vuelve, sabemos que venimos
a ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿por qué perdemos esa llenura cuando incluso ni siquiera esperamos al lunes, va saliendo del templo ya otra vez? ¿Por qué pasan esas cosas? Vamos a entender que para eso hay victoria en Cristo Jesús. Eso no es normal, hermano. Eso no es normal, hermano. Usted tiene que saberlo. Imagínese que un día usted me vaya a ver a mi casa y yo esté con mi cara de apretado. Ay, no tengo que comer. Ay, pobrecito. Y el pastor del templo, que gloria a Dios, ¿sabe qué? Y acá en la casa, todos. Es un fraude esto, ¿no? Bueno, pues amados hermanos, están todos invitados a ir a casa, ¿no? Están todos invitados a comer frijolitos a la casa, para que ustedes sepan, amados hermanos, que ese círculo no es normal. Tenemos que mantener ese fuego, y vean cómo en todas las semanas debemos mantener ese fuego, ¿verdad? Bueno, una de esas cosas que son provocadas, ya lo vimos, que es Zeus, que nos trae una inestabilidad en el temperamento, pero no siempre necesariamente es por Zeus, ¿verdad? Porque las mujeres no son las únicas que experimentan inestabilidad en el temperamento. Hay estados de ánimo que son característicos de la mujer, y hoy examinaremos de esos estados de ánimos en las diferentes facetas por las cuales la mujer pasa. El fin es instruir para poder controlar cualquier situación y ser fortalecidas, hermanas, en el Señor. Así que va a poder diferenciar cuándo es un ataque de Zeus que viene a saquear su corazón, ¿verdad? A saquear el templo del Espíritu Santo que quiera venir a atacar, y cuándo es a causa de los estados de ánimo. Por ejemplo, en la adolescencia hay un cambio de ánimo, en la menstruación hay un cambio de ánimo, en el embarazo hay cambio de ánimo, en la menopausia hay cambios de ánimo. Entonces no se espanten, si usted ven a una hermana que ya está grande y la ve que se pone así, se pone con cambios de ánimo así rápidos, porque es parte de la menopausia. Obviamente vamos a aprender cómo destruir, cómo inhabilitar esa parte que hace que la mujer, ¿verdad?, que hace que entre en esa inestabilidad. Fíjese que en la adolescencia, cuando entran en la adolescencia, es un cambio muy rápido. ¿Por qué? Porque a veces el problema de una señorita que entra en la adolescencia, que ya está entrando a la adolescencia, el problema que tiene es que se encuentra en conflicto, en una confusión. Así que tratemos de entender, padres, a nuestras hijas, tratemos de entender, ¿verdad?, hermanos, a nuestras hermanas jovencitas, porque ellas por lo que están pasando, ¿saben qué es, hermana? No saben si tienen que comportarse como niñas o como adultas. Ese es el problema. Entonces a veces les gana la niñez, pero cuando están enfrente de sus amiguitos se avergüenzan y ahora quieren ser modelos, ¿verdad? Y de momento les gana la muñeca, y de repente les gana el estado de ánimo pues dices, no, como que ya estoy grande, no, ya no debo de hacer esto, y empiezan las curiosidades. Entonces ese estado de ánimo es a causa de la edad. ¿Me explico? En las jovencitas. Entonces a veces vamos a ver a nuestras hijas, ¿verdad? Vamos a ver a las jovencitas que esas cosas les empieza a pasar, pero porque es una edad en la que la confusión empieza a llegarlas, ¿verdad? En esa edad es completamente una confusión,
no saber si pintarse las uñas o no pintárselas, qué debo de hacer en esto, pero me da pena preguntar, y hay veces que se van al extremo, ya se sienten, se van, por momentos se sienten ya hasta abogadas, y ya te leen tus derechos, ¿verdad? Y todo, y te quieren ya enjuiciar, y de repente cuando ven los problemas, ahora sí, papá, perdóname, mira que no fue mi intención, yo te amo, pero protégeme, por favor. O en el peor de los casos, la convenenciera, papá, perdóname lo que la otra vez te leí tus derechos, y ya te estaba yo hasta arrestando, ¿verdad? Llevándote hasta el juez, pero si me compras esto, pues ya muere, ¿verdad? Nos reconciliamos, ¿no? Entonces es una confusión total ahí con las señoritas. Nosotros tenemos que entender esa parte, que no es que se le haya aflojado una tuerca a nuestra hija, sino que simple y sencillamente el caso es que es parte de la adolescencia. No saben si nos vestimos si se visten como niñas, y si se visten como niñas se sienten ridículas, y si se visten como adultas se sienten ridículas también. O sea, ni como niña ni como adulta les caen las cosas. Para todos se sienten ridículas. Son estados de ánimo, son estados de ánimos que vienen en las jovencitas, y generalmente están preguntándose: ¿soy niña o soy adulta? Lo peor del caso es que cuando empiezan a preguntarse, y bueno, entonces, ¿qué soy? Porque ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, amadas hermanas, con nuestras hijas, porque en ese momento puede venir un espíritu de confusión tan fuerte que está atacando en los últimos tiempos a las jovencitas, y es el lesbianismo. Entonces yo se lo digo, amado hermano, porque la semana pasada me tocó ir a trabajar a Veracruz, y fui a cambiar los climas de una hermana metodista, y la muchacha, la hermana está viviendo en Monterrey y la hija está viviendo en Veracruz, está estudiando 2 carreras, y en sus vacaciones aprovechó para hacer el cambio de casa, y empezó a cargar las cosas, y la verdad es sorprendente, la muchacha avanzó mucho, prácticamente ella cambió la mitad de la casa sola, nada más consiguió un carrito, y con eso empezó a jalar lo que le llama a la gente el diablito, ¿va? Y empezó a echar las cosas y empezó a cargar las cosas de casa a casa. Entonces llegó la mamá y pues fue gran ayuda, los de la mudanza ni sufrieron. Yo estaba pasándole los climas de una casa a otra, y en ese trabajo yo vi que al otro día llegó una de las amigas de la muchachita, y esa niña completamente diferente a la hija de la hermana, completamente diferente. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia estaba en que ahora sí, la hija de la hermana es que tenía toda la facha de hombre, y la amiguita era una señorita bien portada, con su vestidito, bien arregladita, como señorito, pues, por lo propio de una mujercita. Hermosa, vestida, cómo estaba la señorita. Y la otra, ¿sabe cómo la estaba seduciendo? Con la música. Compartían un mismo sentido en común, la música. Y ay, amiguita, ay, y qué bueno que me estás ayudando. Y sí, amigas forever, ¿no? Ahora sí, como se dice vulgarmente, amiguis. Estaban de amiguis. ¿Y sabe cuál es el problema que se desató ahí? Que en la confusión de la adolescente, de la amiga, ella está buscando una amistad, pero como no tiene atención de los papás, entonces la otra está avanzando terreno. Obviamente que cuando estaba yo se cuadraba, ¿va? Pero mira, hermano, el Señor nos ayuda con vista apostólica, con vista de águila. Yo estaba por acá como el desarmado, y estaba yo bien. Ya sabe la hermana que soy evangelista, ¿va? Entonces que no
cero pecado, ¿va? De hecho, por eso me llama la hermana, porque tiene toda la confianza de que me deja las llaves de la casa y ella se va, yo hago el trabajo, me atrevo, me hace transferencia de cuenta y ni yo le ando cobrando, ni ella me anda buscando para que se le perdió algo en su casa, ¿va? Entonces tenemos mucha confianza, pero por eso hay el respeto, ¿va? Pero esta persona, su hija, toda la intención, toda la mala intención. Entonces, en esa etapa de confusión tenemos que tener mucho cuidado con, no solamente ahora de los hombres, tenemos que cuidar a nuestras hijas, hermanos, sino que tenemos que cuidar ahora también de las mismas mujeres. Y no es difícil darse cuenta cuando algo no está bien, va. Caballo corto, ropa de varón, vea, música rara, vea, entonces no es muy amable, no. Entonces son de las cosas que tenemos que cuidar a nuestras hijas, hermanos. Entonces, mucho cuidado, porque la mujer experimenta también una crisis de identidad. Y es muy difícil para ella porque no sabe si está lista para actuar como adulta o niña y por lo tanto es afectada en su estado de ánimo. Y cualquier persona, buena gente, que se preste a darle esa atención de ánimo, ¿va? A su hija, muy buena onda, de prestarle esa atención, jovencita, no te dejes engañar por varones, no te dejes engañar por cosas que están fuera de, nada fuera de lo que tú escuches de la palabra de Dios, ¿verdad? Es lícito ante Dios. Al hombre sí le es permitido, le es permitido, va, hacer lo que se le venga en gana con su cuerpo y con sus personas, pero nosotros los hijos de Dios no somos dueños de nosotros, es Jehová nuestro dueño de nuestro cuerpo. Él es el dueño del templo del Espíritu Santo y todas las emociones que tú estés experimentando tienes que saber, jovencita, jovencito, que si estás pasando por una crisis de identidad tremenda es porque estás siendo afectado por una persona que se está aprovechando en la confusión que te encuentras. ¿Soy niña o soy adulto? Y en el caso de los varones, ¿soy niño o yo soy hombre? Eso es lo que tenemos que tener cuidado, amén. Ahora, otra de las cosas que afecta a las mujeres y que está fuera de nuestras manos, hermanos, muchas veces, ¿verdad? Pero no más de Dios, pero no fuera de las manos de Dios, es el estado de ánimo en la menstruación de la mujer. Mire, la mujer experimenta un temperamento. El temperamento cambia continuamente. Y esto tiene que ver con lo que se hereda genéticamente de parte del padre y de parte de la madre. Entonces, hay tres temperamentos o dos temperamentos que llegan a influir en una mujer que está en menstruación. ¿Cuáles son? Los que heredamos de nuestros abuelos y padres. Depende con quién hayas crecido, ¿verdad? Entonces son temperamentos que van a afectarte en el sentido sanguíneo, que es la parte de la sangre, te va a afectar en el aspecto colérico, es decir, del carácter. Eso tiene que ver con la bilis negra, tiene que ver con el temperamento que experimentan las mujeres, melancolía, que tiene que ver con la bilis amarilla. También tiene que ver con lo flemático. Estamos hablando de las flemas. Dentro de estos cuatro grupos hay diferentes actitudes que afloran, pero eso no todos entran a la misma vez en una mujer que está menstruando. Esto tiene que ver dependiendo de bajo la influencia del temperamento que domina en el momento del estado de ánimo. Es decir, si te agarró un estado de ánimo colérico, entonces ese es el que va a influir en la cólera.
estamos hablando de los dolores menstruales. Puede ser que si son coléricos, el carácter se manifiesta y puede ser de ira, de dominante, de cruel, de orgulloso y desconsiderado. Eso es lo que va a traer un cólico en una mujer, la va a influir. Entonces, amado hermano, si la ve a usted así la hermana, pues obviamente tiene que usted orar por ella, va, pero tampoco no se espante. No se espante que por qué mi esposa de repente se pone iracunda, se pone así como que dominante, la vez medio cruel o la vez muy orgullosa, o que como que no le interesan las cosas completamente, hermano. No se espante si está en su periodo. Primero pregúntate, a ver, haz tus cuentas. Pues sí, pues andamos por el mes por los 28 días. Entonces quiere decir que mi esposa está siendo afectada por esa situación. O sea, ¿qué error cometemos nosotros los varones? Lo digo porque a mí, cuando veo que algo raro pasa en mi esposa, amado hermano, pues primero empiezo, ¿no? Yo luego reprendo en el nombre de Jesús, ¿va? Pero después agarro y digo, me entra en la sapiencia y digo, pues no, como que esto no es espiritual. Y entonces empiezo a buscar. Ahorita no me cabe la menor duda, va, que es por el embarazo, va, mi esposa, que tiene cambios de ánimo. Pero llega momentos en el que tenemos que nosotros, hermanos, que tenemos que empezar a hacer nuestras cuentitas. Entonces lo que necesita esta mujer es apapacho. ¿Sí? Así con todos los cachetes inflados y con la mirada de pocos amigos que te ponga tu esposa, hermano, tienes que darle apapacho porque es una característica, hermano, de la menstruación en la mujer. Entonces, como que ya les está gustando, ¿verdad, hermanas? ¿verdad? Entonces, esta parte tenemos que nosotros, amados hermanos, hacer conciencia sobre nuestras hijas, sobre nuestra esposa, el por qué están pasando esto, por qué está pasando por esto, por qué la ves así medio rarita, por qué le ves ojitos de borrego a medio morir. Bueno, se trata, hermano, por qué está como que me quiere, no me quiere con la florecita. Bueno, tiene que ver con los cambios de ánimos bruscos que tiene la mujer. Entonces tenemos que nosotros entrar en el entendimiento, hermano. Tenemos que entrar en el entendimiento, hermana, que por lo que se está pasando y tratar de entenderlo y tratar de en todo momento ser comprensivos con nuestra esposa. Es en el momento que hay tregua en casa, hermano. Es el momento en el que usted tiene que decir, me muerdo mi lengua, me reprendo a mi orgullo como carácter, me bajo de la silla de machote, ¿verdad? Si todavía está montado en su silla de macho, ¿va? Se tiene que usted que bajar y llevar consolación a su esposa, llevar consolación a sus hijos. Esa es una parte muy importante que usted tiene que fungir dentro de su casa como rey y sacerdote. Ese es nuestro trabajo como rey y sacerdote. Y pues sí, hermano, que me ponga usted cara de que poco también eso entra. Pues sí, hermano, también entra. También entra como rey y sacerdote el ser comprensivo, el entender la parte esa, ¿va? Ahora, hermano, la menstruación también tengo que aclarar, tarda cuando mucho una semana. Si todo el mes está así la hermana, pues ya es otra cosa, ¿va? Ya es otra cosa, hermano. Tampoco, bueno, digo, hay que saber diferenciar entre una cosa y otra, ¿no? No vaya a ser que toda la semana le está sacando tarjeta roja a la esposa y bueno, pues, ¿qué está pasando, no? Esa parte también la vamos a ver. Ahora, cuando es melancólico a causa de la menstruación, podría ser sensible, puede comportarse la hermana negativa, poco práctica y con resentimiento. Ahora, en esta parte, cuando se refiere al resentimiento, lamentablemente la mujer en esta parte no sabe diferenciar entre resentimiento de lo que está pasando, se te cayó el chocomil en el desayuno, y de lo que pasó en tu vida pasada.
Cuando es, hermana, es algo de la vida pasada y usted está melancólica por la menstruación, va a tener que ahí es la que va a tener que usted calmarse. Va a tener que llamar al Espíritu Santo y decirle, tráeme tranquilidad, porque esos pensamientos no son de Jesús. Amén. Entonces, es importante, ¿por qué, hermano? Porque cuando la mujer quiere enderezar las cosas, aprovechándose de que el varón está siendo comprensivo, ¿qué es lo que llega a pasar, hermano? Entonces, hay una inestabilidad y entonces podemos caer en matriarcado. Le explico brevemente. Mire, cuando la mujer empieza, es que tú acá, allá, acá, y también los hombres lo hacemos, no se sientan muy ofendidos, hermanos, Cuando la mujer empieza, es que tú, mira que así eras y que esto y esto y esto, hermano, hermana, el pasado está atrás. Nuestro presente y futuro es glorioso en Cristo. No se puede edificar sobre el pasado. No se puede edificar sobre el pasado. Edificar significa construir una casa. Una casa nueva no se puede construir sobre el pasado. Entonces, cuando sea eso, hermano, a veces pasa que en esta parte de la melancolía hay mujeres que agarran y llegan a decir, es que, ¿cómo me hablas de cambio? ¿Cómo me hablas de cambio si es que tú eras? Bueno, mira, cuando su esposo le está hablando de edificar como rey y sacerdote, está hablando de ministrar, está hablando conforme a la palabra, hermano. Usted, hermana, es llamada en esta hora a relajarse, es llamada a usted a entender, es llamada a usted a obedecer la palabra de Dios. Lo único que va a traer es insensatez. Es decir, cuando una mujer no es sensata, va a provocar un problema que lo que va a pasar es que lo que ya hayas construido se va a caer y sigues construyendo y otra vez ahora a caer a causa de estar llamando al pasado a cada rato. Hay hermanos que también lo hacen, aclaro. Entonces, cuidado, hermanos, cuando se esa parte, alto, porque si quieren salir adelante tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Sí, estamos de acuerdo que nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando estemos hablando de la palabra de Dios, prohibido, hermanos, traer cosas del pasado. Porque eso va atentando contra lo que se está construyendo. ¿Sí me explico? Entonces, si estamos hablando de la palabra de Dios en la casa, hermanos, no se vale manita de porro. No se vale, ay, es que tú, y que siempre lo mismo, y que no. Estamos hablando de la palabra de Dios. Ahí no existe pasado. Solamente un futuro glorioso, un presente de bendición. Amén, hermano. Y esto llega a pasar, hermanos, cuando la mujer está en su menstruación en un estado melancólico. Así que nosotros tenemos que tener cuidados en eso. En el embarazo, ¿qué es lo que llega a pasar? Llega a haber desánimo. Las embarazadas a veces lloran y no saben por qué. Bueno, en el caso cuando estamos en el templo, yo sí sé por qué mi esposa llora. ¿Sé por qué llora mi esposa? Y eso no me lo dice, me lo hace sentir el Espíritu Santo. Cuando ustedes ven a mi esposa llorando, esa causa del pecado de la iglesia. Eso se los puedo asegurar. Me lo hace sentir el Espíritu Santo. Mi esposa no me lo dice. Pero cuando usted dice, a mí nadie me cambia, y aquí el Espíritu Santo le hace sentir eso a mi esposa. Bueno, entonces se los hago la aclaración para que cuando esté llorando en la casa, si es por esto, es porque no sabe por qué. A veces están deprimidas y no saben por qué.
es en la etapa de mayor sensibilidad, necesitan la atención de los esposos. Aquellos que estén en la situación como yo, es en la parte en la que, hermano, vamos a tener que aguantar el baño y apoyar a la esposa en todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Por qué? Porque es en la parte en la que necesitan sentirse más apoyadas. La mujer no entiende voy a tener un bebé. Lo que entiende la mujer en su subconsciente, vamos a tener un bebé. Y vamos le implica a ustedes. El vamos es papá y mamá. La mujer no entiende, cuando está embarazada, en su subconsciente eso es lo que entiende. Entonces lo que está esperando, y va a esperar, y va a seguir esperando, y nunca va a cambiar, es su apoyo. Así que, hermano, es usted llamado a participar en esta parte, ¿verdad? En el apoyo. En esa etapa a veces recuerdan la niñez y se preocupan a pensar, se empiezan a preocupar por el nuevo miembro de la familia. Le vaya a pasar, qué le vaya a pasar por las experiencias que tuvieron, qué le pueda pasar. Sufren pensando que él o ella vaya a sufrir. Estamos hablando del bebé, ¿verdad? Es preciso, están preocupadas antes del tiempo. Esa es una característica natural de la mujer. No la podemos cambiar. ¿Por qué? Porque por instinto Dios así las hizo. Yo le puedo decir que cuando teníamos la oportunidad, ¿verdad? Que mi esposa y yo teníamos negocios, Melissa iba a nacer y le compramos una cama. Tuvimos la oportunidad de comprarle su camita. ¿Y saben cuándo la empezó a ocupar? Apenas tendrá como unos 3, 4 meses. Y antes de que naciera ya estaba. ¿Me explico? Entonces la mujer le va a salir con que la universidad y que el doctorado y que la maestría. O sea, eso es natural, hermano. O sea, que usted tiene que aprender a guiar a su esposa, ¿va? En la menopausia, amadas hermanas, es una edad en la que es muy preocupante. Pues, ¿sabe por qué? Porque siempre tenemos la mirada, hombre y mujer, que nuestra mamá es inquebrantable, es una mujer de hierro, es una mujer como Superman, ¿verdad? Llegamos a pensar que es de hierro la mamá, y como siempre nos sacó adelante con todos nuestros hermanos, ¿verdad? Pues en el caso de aquellas madres que tuvieron que mantener a sus hijos, nos quedamos con esa idea y se nos olvida que ellas también pasan por un proceso que se llama menopausia. Y ese proceso, cuando no es atendido por el esposo, o en el caso que no tenga esposo, por sus hijos, hermano, obviamente si su mamá tiene esposo, no quiere decir que no se va usted a poner atención a su mamá. Aquellos hermanos que son de edad adulta, esta edad es muy, muy delicada, la menopausia para las mujeres, porque puede venir antes incluso de los 40 años. Puede venir antes, se puede adelantar, se puede atrasar, no lo sabemos. El punto es de que no es fácil de identificar y cada vez le da más a las mujeres jóvenes. Entonces a veces se extiende el periodo y a veces es corto. Entonces estamos tan acostumbrados a tratar a mamá como siempre, ¿verdad? En el caso de los hermanos que tienen su esposa adulta, están pasando por esa edad, están acostumbrados a que es la mujer de siempre, que no toman en cuenta lo que está pasando en esa mujer, pero lo que está pasando en esa mujer que está sufriendo la menopausia muchas veces calla lo que está pasando, y se vienen cosas terribles en esas mujeres, ¿verdad? Características: a las mujeres les da calor, les da frío, se ponen nerviosas y de repente están contentas y luego lloran.
Entonces imagínense, les da calor y les da frío. Les da frío y les da calor. Así de repente. Entonces es algo terrible que pasa en su organismo. Tienen que saber que los estados de ánimo les afecta. Les afecta, los estados de ánimo afecta. Esos estados de ánimo, el primero que afecta es al esposo. Así que usted, hermana, si está pasando por ese periodo, tiene que saber que tiene que usted esforzarse. Porque, en primer lugar, hacerlo saber, ¿verdad? A todos los miembros de la familia. Tiene que usted hacerles saber lo que está pasando con usted. Y hacerles ver lo que les está provocando, porque muchas veces no lo saben. Hay que informarse, hay que explicarle al esposo, porque sabe, los esposos no están preparados para eso. Al menos aquí en esta sierra nunca tuvieron una educación en donde les explicaran: mira, hijo, cuando te cases tu esposa, cuando llegue la edad que otra vez que tiene tu mamá, mira, se va a poner así, 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 y vas a tener que hacer así, vas a tener que ser comprensivo con tu esposa. Entonces, como el esposo nunca le explicaron, pues lo primero que piensa, pues, ¿qué te estás haciendo? ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? ¿O por qué me quieres chantajear? ¿Por qué te pones a llorar? ¿Por qué te pasa eso? Y en vez de comprender a la hermana, pues todavía la ponen peor. Digo, a mí me tocó en alguna ocasión poner peor a mi mamá. Y poner a peor a mi mamá, y ya después yo agarré la onda. Bueno, ¿no será que mi mamá está en una edad? Fíjese, a mi mamá le molesta cuando está en esa etapa, le molesta que... Todos sabemos que a las mamás les molesta que hablen mal de los hijos. Pero mi mamá, cuando alguien hablaba, no era algo mal de mí, mamá se ponía como león, hermano. De veras, así como mi mamá, que es bien buena gente, no, se ponía como pantera, hermano. Y de veras. Pero esa causa, hermanos, de que está en la menopausia. Y yo no lo sabía, yo decía como que exagera mi mamá, ¿no? Y yo le digo: mamá, no es para tanto. Y mamá se pone a llorar. Entonces, ahí ese es caso, por falta de comprensión, yo lastimé a mi mamá por no saber lo que estaba pasando, porque yo no recibí esa educación, hermanos. Mire, mi padre, no estoy juzgando a nadie, mi padre es profesor y mi madre es profesora, y nunca me hablaron de eso. Entonces, cuando llegó el momento, fue algo nuevo para mí como hijo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, afecta la relación primeramente al esposo y también con las demás personas. Es cuando llegan a pasar cosas, sobre todo tienden a caer en la murmuración. El problema, hermano, es que apapachar esa parte de la murmuración, porque no se debe de... está bien que te está provocando la menopausia esa parte, hermana, pero no debes de pecar por ello. ¿Me explico? ¿Y sabe por qué afecta a los demás? Porque como en todos los lugares, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta que en este lugar se siguen de largo. Yo he visto lamentablemente que aquí, antes de que yo llegara, ¿verdad? Yo me he dado cuenta de todas las iglesias, estoy hablando de una iglesia en específico. El único requisito para ser cristiano, ¿quieres reconocer a un cristiano? Tiene que ser chismoso. Yo esa característica me di cuenta. Entonces, como era algo tan normal eso, o es tan normal en otras congregaciones, hermano, la murmuración, entonces no se sabe cuándo la hermana está pasando por una situación así y le provoca la murmuración. Entonces el problema no solamente la murmuración, hermano, sino que se va de largo, se sigue. Y eso es algo que le provoca conflicto con los demás. Y agréguele ese un cambio de ánimo. Y la murmuración es que está deprimida, pues pobrecita de mí, ¿no? Pero si está en ira, hermano, no, es que fulanita de tal paz. Si el rato terminó en pleito. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que nosotros o estar orando si por nuestra familia si está pasando nuestra mamá o nuestra esposa está pasando por un estado de ánimo así,
tenemos que orar, hermanos, por ellas y hacerles ver que la murmuración no es algo normal, es un pecado, hermano. Y que tenemos que aprender a calmarnos, pero con unas palabras, no con religiosidad, hermano, no con legalismo. Es que el Señor te va a castigar. No, hermano, si estás sensible, tranquiquis, monquiquis, dice mi esposa. Tranquiquis, monquiquis. Tranquilo. Hágale, mi amor, ahorita no es propicio. No se enoje. Mi amor, si es su esposa, mi amor, ahorita no es el momento, pues. Llegando a casa, si quieres. Y ya llega y se pone sus tapones. O sea, hay que saber tomar con delicadeza esta parte con la mujer, hermano. ¿Me explico? Porque los estados de ánimo lo provocan a la mujer que está en la menopausia. Entonces, si tú no estás pasando por esa parte, hermana, amada, vas a pasar por eso. Y esta prédica no es nada más para tu mamá, es para ti. Cuando ya empiezas a sentir calor y después frío y después calor y me digo, ¿qué me pasa? Pues, y como que todo me molesta. Bueno, tiene que saber que hay días que cuando se levantan las mujeres y se miran al espejo, fíjense característica. Las mujeres se levantan y se miran al espejo y decimos, qué hermosa que estoy. Este vestido me queda muy bien, pero hay días que se levantan y se sienten las más feas del mundo. Y aunque se vea usted preciosa en el espejo, hermana, usted se ve, ay, como que ya estoy gordita. Pero es el resultado, hermana, de los estados de ánimo emocionales que están cambiando. No es que usted esté gordita, hermana, no está gordita, el espejo le está diciendo la verdad, no está gordita, pero es parte del estado de ánimo. ¿Me explico? Entonces, tiene que usted, hermana, a ir captando y diciendo, a ver, ¿no me está pasando algo así? Pues creo que ya estoy entrando en la etapa de la menopausia. ¿Me explico? Ahora, no confunda usted, hermano, si usted aquellas hermanas que no tienen que tienen un esposo que no está convertido, va, y que sea grosero, sea áspero con usted, vea, áspero quiere decir que no es nada delicadito, pues, para hablar, ¿no? En el trato es brusco, pues. Y usted se arregla y se pone bien guapa, ¿verdad, hermana? Hasta con su florecita, y ahí va bien contenta, y el esposo, mira, ¿por qué te arreglas? ¿Dónde vas? No, hermano, no tiene que ver con la menopausia, hermano. Es el mal carácter de su esposo. Hermano, tampoco ande. Usted tampoco le eche la culpa. Ahí es para que venga usted el sábado y oremos por usted todo el día por su familia. ¿Ok? Eso ya es otra cosa. Bueno, la responsabilidad de toda mujer es que cuando están sufriendo en estos periodos es entender las razones de por qué está pasando todo esto. Y fíjese, no frustrarles, sino más bien tienen que fortalecerse en el Señor. Estos cambios que estamos hablando no son para que usted se frustre, sino para que usted se fortalezca en el Señor. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios, amado hermano? Dice que ¿en dónde se puede ver que el Señor se glorifique en una persona? En las debilidades. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo cuando andaba en el mundo, yo era bien bocón y me causó un montón de problemas. De veras, era bien bocón. ¿Sabe cuándo dejé de ser bocón? Y lo reconozco delante de mí, no me avergüenzo. Yo era bien bocón, me busqué mucho pleito, mucho problema por eso, por hablador. ¿Y sabe cómo se me quitó? Cuando reconocí esa debilidad delante del Señor. Al principio decía, así como ven luego, amén, gracias, Señor. No pasaba nada. Cuando yo dije por nombre, Señor, yo reconozco que soy bien hablador, glorifícate en mí, esa es mi debilidad, soy bien bocoso. Entonces empezó a cambiarme el espíritu. Pero me da pena que todos sepan que soy bocón. Ay, ¿qué van a decir de mí? Ay, ¿qué van a decir? Sí, todo el pueblo lo va a saber, hermano, hasta los pueblos que no conozcan, hasta ahí, que nunca ha ido, ahí van a saber.
su problema, su debilidad, no sé cuál sea su debilidad. Pero sabe una cosa, hermano, en la intimidad de la habitación para eso es. En la intimidad de la habitación para eso. Y la intimidad de la habitación es todos los días, hermano. Porque todos los días tiene que pedir perdón a los pecados. Digo, si quiere ser arrebatado, ¿va? Quiere ser arrebatado, tiene que pedir perdón todos los días por los pecados en la intimidad de la habitación. ¿Cuál es la hora de la iglesia de Cristo para la intimidad de la habitación? ¿Quién la sabe? A las 10, muy bien. Es la hora en que se levanta el altar familiar. Porque debe haber un altar familiar en la casa y el que lo ministra es el rey y sacerdote de esa casa. Usted, varón. Usted, cabeza de familia. Amén. Entonces, vencer cualquier situación como verdaderas mujeres temerosas de Dios y valientes. Así lo van a vencer reconociendo sus debilidades. Reconociendo nuestras debilidades es como lo vamos a hacer. Ahora, bueno, ya vimos cuáles son las características de lo que está pasando. Ahora vamos a ver por qué les está pasando. Amén. Y es efectivamente por qué está pasando todo esto. Bueno, los estados son causados por hormonas femeninas llamadas una estrógeno y otra progesterona. Le vuelvo a repetir. Hormonas femeninas que se llaman estrógeno y la otra progesterona. Es por eso, hermano. No es porque se le aflojó un tornillo, no, hermano. No, si usted está en estas situaciones, es por eso, por una hormona femenina que se llama estrógeno y la otra se llama progesterona. Estas disminuyen y aumentan, y esta es la razón que la mujer vive en un sub y baja emocional. Es decir, a veces tiene mucha estrógeno y a veces tiene poca estrógeno. A veces tiene mucha progesterona y a veces tiene poquita progesterona. Esa es la razón por la que les está pasando esos estados de ánimo tan violentos. Desde el principio de la menstruación hasta la menopausia, durante unos días antes de la menstruación, llega a pasar esto. El cuerpo quema con velocidad el azúcar. Por eso es que hay días en que se les antoja a las mujeres cosas dulces. No se me olvida el chocolate, hermano, que le dé. Entonces, amados hermanos, el que le sube y le baja el azúcar a las mujeres provoca este tipo de situaciones. Así que no se espante, hermano. Son cosas que son por la etapa en la que está usted pasando. Entonces, el cuerpo quema por velocidad. Si se le toca un dulcecito, no se asuste. No es que le guste, sea usted cusco con los dulces, hermana. No, es parte que le bajó el azúcar. Hermana, entonces es porque la azúcar les baja la sangre. Eso provoca el deseo de comer cosas dulces. Esta baja de azúcar es en la sangre es mínima, pero puede afectar el comportamiento de una persona. No crea que le va a bajar grandes cantidades de azúcar. No, son poco. Pero con eso tienen para que hayan esos cambios. Ejemplos. Mire, ahí le va para que empiece usted a distinguir esos cambios. Una persona agradable puede volverse irritable, murmuradora, como lo hablamos hace rato, y de mal genio. Una situación pequeña la hace grande y se puede volver excesivamente habladora. O sea, una cosa que sin importancia, hermano, o que no tiene tanta importancia, un gran chisme, un gran problema. Pero eso es parte de, durante este periodo, le es difícil concentrarse en algo. O sea que no se espante, hermana, si usted está en la menstruación, no se espante, que no capte, no esté captando. ¿Por qué? Porque es por falta del azúcar. También puede costarle trabajo tomar decisiones. Esa es parte del alma que ataca, el tomar decisiones. Entonces, si usted está en la presencia de Dios, es
debe estar siempre llena del fuego del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando toma decisiones inestables, no solamente viene eso, que es un gran problema, sino va a traer ansiedad, depresión, y son comunes, hermano. La fatiga, se puede sentir friolenta y calurosa, sudorosa, puede sentirse superactiva. Entonces, esta falta de balance hormonal muchas veces descontrola el metabolismo del agua y las células del cuerpo. Entonces, a veces va a tener más agua, a veces va a tener menos agua, va a tener más células, menos células. En esta etapa la mujer retiene más líquido que de costumbre y esto produce subida de peso de unas 7 libras. Así que, amado hermano, amada hermana, si está en ese periodo la mujer y ve que está subiendo unos kilitos, hermano, no se espante. Y no es porque usted esté gordis, hermanita, no, es por parte de, no se sienta usted mal por esa parte, es parte de. Las hormonas tienen un efecto en las glándulas sebáceas de la piel, es decir, dentro de la piel va a tener unas hormonas que le va a traer cambios, un efecto, y también reacciones alérgicas que se vuelven más fuertes, como el asma. Que tiene problemas de bronquitis, hermana, va a poder tener problemas más fuertes. Puede tener fiebre de heno. La fiebre de heno, que es una variedad de asma producida por el polen de las plantas de espiga. Entonces, hasta el polen les afecta, hermanas. Así que no piense usted que eso es una persona defectuosa, ¿no? Así las fabricó el Señor, hermano. No se espante. Ustedes deben de distinguir cuando están pasando una depresión, si es físico o espiritual. Aquí es la parte en la que nosotros tenemos que poner atención y atender, hermanos. Así que, ¿cómo podemos distinguir si es una tensión menstrual o no? ¿Cómo puede distinguir una mujer? Podemos distinguir esta parte. Bueno, aquí viene lo bueno. Aquí se necesita la honestidad, hermanos. Miren, hay mujeres que son codiciosas y a veces se sienten con depresión cuando no pueden obtener lo que quieren. Entonces, hermana, si usted es de las personas que es caprichosa, no tiene nada que ver con la menstruación, hermano. No tiene nada que ver, hermano. Es decir, si usted le pongo un ejemplo. Yo tengo una hermana que le gustan las botas. Tiene cantidad de botas, hermano. Es más, yo le vendí como 2 pares de botas. Y tiene botas para aventar para arriba. ¿Saben para qué sirven esas botas? Para regalárselas a ustedes, hermanos, que ustedes sí las necesitan. Porque ella no las necesita, hermano. No las ocupa. Incluso hasta las tiene en caja y no las ha estrenado. Nuevo. Entonces imagínense, si ella tuviera marido y le dijera, mi amor, ¿me compras unas botas? Y el marido con toda razón le diga, no, ay, es que tú no entiendes mis cambios físicos. No, hermano, eso ya se llama codicia. ¿Sí me explico? Entonces, mire, por ejemplo, a mi esposa le gustan mucho las bolsas. Cada mujer tiene su vicio, como otros los varones, ¿no? A mí me gustan los cafecitos, eso es una de las personas, se puede decir uno de mis vicios, no sé, que ya haya ido a su casa o ya se puede dar cuenta que me pone 10 cafés, los 10 me los tomo, ¿no? Entonces, todos tenemos nuestros vicios, ¿verdad? Pero hay cosas que sí nos afectan la salud y afectan la economía. Entonces tenemos que saber diferenciar cuándo la menstruación y cuándo, amada hermana, es la codicia. Entonces en estos casos nada tiene que ver con las hormonas, ni tampoco tiene que ver que tenga usted en espíritu inmundo, hermano. Como yo se los he enseñado, hermano, sí, estamos en una cobertura
donde es de guerra espiritual. Pero, hermano, también, precisamente porque tengo el conocimiento del terreno espiritual, no le voy a andar echando la culpa al diablo por la codicia, ¿va? ¿Sí me explico? Entonces hay que diferenciar entre lo que es cambios físicos, que ya es de nuestra cosecha y que es espiritual. Amén. Son solamente emociones. Muchas veces las emociones mueven a la mujer. ¿Por qué? Porque así es diseñada la mujer. La mujer le cambian malas emociones más rápido que a los hombres. Son sensibles, sus emociones se emocionan, hermano. Mire, yo fui vendedor, hermano, yo fui promotor. Y algo que a mí me enseñaron en Puerto Vallarta, hermano, me enseñaron a ser mañoso y tramposo, nada más que yo no lo ejerzo. Y la mujer es más sensible que el varón. Y si tú quieres venderle algo a una mujer, aprende a explotar sus emociones. Mire este aparatito, hombre, saca una lucecita y acá, y que cuando le mueva acá, ¿a poco no le gustaría a usted estar agarrándole acá así? Sí, de veras. Sí, mira, y este botoncito da el zoom, y cuando lo conecta a la computadora, no, hombre, y no paga nada de luz, y mire, se vería bien, lo pone en una basecita ahí en su casa, y ya no gasta en televisión, mire, ya va a tener una pantallota en su casa, y la otra sí la quiere. Y se dieron cuenta que es lo que en dónde va enfocada la mercadotecnia, la emoción. A mí me enseñaron, mire hermano, a mí me enseñaron hasta extranjeros ponérmeles en medio para pararlos y llamarles la atención, para que me compren lo que yo les vendo. A mí me enseñaron eso. Entonces, yo quiero decirle que precisamente no todo lo que es lícito nos conviene. Amén. Entonces yo les pongo este ejemplo para que sepa usted que sus emociones las pueden cambiar y pueden traer conflicto. ¿Y para qué quiere usted un cañón en su casa? Si con lo que tiene le sirve. ¿Me explico? Si viene una persona a alterarle de sus emociones, ¿ya se dio cuenta que su vecina siempre la altera? ¿Cómo? Hablándole de emociones. Es que, ay, sí. Y los propios hijos. Es que mamá, ¿dónde me tienes? Y directo a las emociones, hermano. ¿O no? Digo, aquellos que conocemos a nuestros hijos ya sabemos de qué pecojean, ¿va? Pero los que no se han dado cuenta son manipulados por las emociones. Entonces tenemos que aprender a diferenciar entre una cosa y otra. Las hormonas de la mujer sufren desbalance unos días del mes. Ahora, son unos días al mes. No podemos justificar las emociones con el desbalance hormonal, hermano. Digo, porque yo le voy a entender, hermano, el día que usted me diga, es que hermano, estoy sensible porque mire, estoy en mi menstruación. Muy bien, hermano. Me va a bajar al tono. ¿Sale? Pero, hermano, cada 8 días está usted igual. Pues no, ¿verdad, hermano? O para justificar que no debe de hacer algo que no le gusta. Y yo les he dicho muy claramente, hermano, la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, hermano, la bendita palabra de Dios, siempre, si tú eres escogido, siempre va a ir en contra de lo que más nos gusta. Una de ellas es las comodidades. Bienvenido. Una de esas cosas es las comodidades. O dígame, aquellos que viven lejos, no el domingo estábamos acostumbrados a levantarnos tarde y de repente levantarse temprano.
Ya, y venir para adorar al Señor cuesta, hermano. Hay unos que ni desayunan, hermano, así se vienen porque ya se les hizo tarde. Entonces, lo que tenemos que entender, hermanos, es que no podemos justificar las emociones, ¿verdad?, para no obedecer la palabra de Dios. Y mire, pretextos hay para aventar para arriba. Hay para aventar para arriba. Yo creo que, yo me sé muchos, pero no, yo creo que todavía debe haber alguno que otro por ahí que todavía no me sepa, porque de veras, hermanos, somos bien hábiles. Somos bien hábiles, somos bien hábiles. Pero cuando el Señor realmente viene sobre nuestra vida, nosotros mismos nos decimos, ya vas a empezar. Ya vas a empezar. Corazón engañoso. Ya vas a empezar. Vamos quieto. Llegamos a conocer, el Espíritu Santo nos enseña a discernir que nuestro corazón es engañoso. Entonces las emociones ya no están sobre nosotros, ya no nos dirige. Ahora es el fuerte, el Espíritu Santo, ya no las emociones. Entonces, ¿de dónde va dirigido esto, hermano? Hermano, usted tiene que saber que las emociones no son quien le van a dar la salvación, es Jesús. El fuerte en su corazón debe de ser siempre Jesús, la bendita palabra de Dios. Ese debe de ser el fuerte siempre en su vida. Siempre, siempre, siempre. Pero no puede justificar, ¿verdad?, lo que acabamos de hablar, todo lo que nosotros los varones nos toca entender sobre ustedes como nuestra esposa, ¿va? Cada quien con su esposa, ¿va? Con nuestras hijas. Pero no podemos justificar las emociones, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios. Entonces, eso es, y lo puse así en grandote para que no haya dudas, hermano. Y en rojo se lo pongo, amado hermano. Somos llamados a entender, somos llamados a identificar, ¿verdad?, qué está pasando y actuar conforme a. Pero tampoco nos vamos a poner, no porque mi hija se ponga a llorar, ¿verdad?, yo voy a hacer algo, voy a dejarla ir a la fiesta de este mundo, a una fiesta de este mundo. Ay, es que papá, tú no me comprendes, mira que yo estoy menstruando, paso por cambio. Y nos cambiamos de cambiar de casa, de ciudad. Y es que mira, yo no tengo amigos. Y te van a poner mil pretextos. ¿Y sabe para qué somos llamados nosotros? Dice el apóstol. Nosotros los varones, ¿para qué somos llamados? A ser estorbo en nuestros hijos para el pecado. A eso somos llamados. No lo puedes, si de plano no lo puedes evitar, mínimo sé estorbo. Estórbalo. ¿Sí? Yo con mis hijos soy re bueno. Por eso, mira, mis hijos me huyen. Porque saben que si papá está cerca, todas las mañas ya las conozco. Y todas las mañas ya las conozco. Entonces, nosotros tenemos que entender esa parte. Entonces, a los hijos tenemos que serles estorbo para pecar, hermano. No justifiquemos las emociones. Digo porque no va a ser que por ahí haya una jovencita va que esté ya relambiéndose, lo digo, pero de mí no habló el pastor, ¿no? Entonces, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera, ¿verdad? No, nada más es para las mujeres adultas, también para las jovencitas. Pero nuestro Dios que nos hizo, y si se lo pedimos en oración, puede ayudarnos ¿a qué? A tener dominio propio. ¿Sobre qué? Sobre esta situación, la que esté pasando. Hay una respuesta bíblica para cada necesidad. Dios es infinitamente tierno y compasivo. Vamos a ver lo tierno y compasivo que es Jesús. En Colosenses capítulo 3 y versículo 15 dice: y que la paz de Cristo, es decir, la palabra, la paz de Cristo viene a través de la palabra en esta parte, reine en vuestros corazones. Entonces, ese Dios tierno y cariñoso nos va a traer esa consolación a causa de la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a ver el término
Vamos a ver con este versículo, para aquellos que anotan, vamos a ver el versículo que nos dice el Señor en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 10 al 12, dice lo siguiente. Él contestó: yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló el viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Fíjese, se hicieron pedazos las piedras a la presencia de Jehová, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después el terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido el ruido delicado del silencio. Fíjense, silencio. Después del ruido vino el silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa y salió y se quedó en la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz. Les voy a explicar qué significa esto. Fíjense cómo es el Señor. Conste que yo no estaba el día de la balacera, Este mensaje es para su alma, para sus pensamientos, es para todos, para nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, decisiones y las intenciones que tenemos. Hasta lo que estamos pensando en hacer. Les voy a explicar. Aquí está hablando de una persona que está en busca del Señor, el profeta Elías, y ha decidido obedecerle, ha sido fiel con él, y se ha dado cuenta cómo los demás, el pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene con él, ha destruido sus altares. No se está refiriendo a un altar físico, sino se hacían los altares de sacrificio con piedras, se ponía la leña, ¿verdad? Y encima se ponía el animalito que se iba a presentar en sacrificio. Esos altares se está refiriendo, el de los sacrificios. No había ídolos para adorar a Jehová. Entonces, de la misma manera está hablando este profeta Elías, está hablando del pacto que el pueblo no está llevando, que está destruyendo sus altares, ha matado a sus profetas, y dice: solamente quedo yo, y me están buscando para matarme. ¿Qué está diciendo esta parte de la palabra de Dios? Que tú, tal vez en tu casa, eres el único que queda. Que tal vez en tu trabajo tú eres el único cristiano que queda. Que tal vez tú sí eres el único que está obedeciendo a la palabra de Dios. Y que tú haces todo lo posible por servirle a Dios, por agradarlo. Tal vez yo no lo veo, pero Jehová sí lo está viendo. Lo que tú estás haciendo por Él. El Señor está viendo cómo estás ahí con el metate. No pasa desapercibido. El Señor ve cuando estás en la intimidad danzando para Él. ¿Cómo te estás esforzando? Cuando estás leyendo la palabra de Dios. Cuando estás tratando de llevarla a cabo. Cada aspecto de tu vida se da cuenta, Jehová, de lo que estás haciendo. Y al parecer a los demás no le importa. Y tú te sientes y dices: ay, ¿y por qué todos corren al mundo? ¿Y por qué, Jehová, nada más quedo yo? Bueno, y quisieras, por característica, todos los que pasamos por ese momento emocional, ¿verdad?, que como seres humanos llegamos a pasar, tenemos una característica. Quisiéramos que nos hablara Dios audiblemente. ¿Sí o no? Quisiéramos que Dios nos dijera: Señor, dime para dónde, derecha, izquierda. No me quieres dar un discurso, nada más dime para dónde y ya. ¿Cómo le hago? Nada más dímelo. Bueno, esta parte de esa manera, Elías se sentaba solo
y que lo andaban persiguiendo para morir. Entonces le dice la instrucción Jehová: sal afuera de la cueva, de donde se estaba escondiendo, porque tenía miedo de que lo mataran, y párate delante de mí. Entonces está diciendo: sal del temor en el que estás metido, sal de aquello que no has vencido, sal de aquel lugar que te trae recuerdos, sal de ese lugar que te trae recuerdos amargos, sal del pasado. ¿Puede ser sano una persona del pasado si lo está repitiendo a cada rato? Voy a poner un ejemplo. Yo voy a poner mi ejemplo a una persona amada, pero no voy a dejar que vaya a ver el video. Voy a poner el ejemplo yo. Una ocasión, cuando a mí el Señor me permitió que los negocios que yo tenía se me quitaran de la noche a la mañana. ¿Sabe qué sentí? Decía yo era cristiano ya y decía: no, esta es una elección de Dios y dentro de poco dice la palabra que me lo va a regresar. Pues dentro de poco me lo va a regresar, porque pues como yo soy ungido, pues me lo va a regresar. Entonces a cada rato que platicaba yo con alguien, me decía: oye, tus negocios. No, pues el Señor está trabajando conmigo y me los va a regresar pronto. Señor, que pronto, sí, ¿no? Y cada vez que me preguntaba o me saludaba, antes a mí me decían ingeniero. No lo soy, quiero aclarar. Pero yo era mentiroso de chamaquito, entonces de chiquito me conocían como el ingeniero. Entonces, cuando me veían: Inge, ¿y cuándo va a volver a abrir el negocio? Pronto, mi Dios me va a levantar. Entonces, gloria a Dios, casi decían gloria a Dios, ¿verdad? Y yo: no, mi Dios es poderoso, me va a levantar mi negocio. Y me dio, y fueron pasando los meses, y fueron pasando los años, y mi Dios es poderoso, y mi Dios es poderoso. Y sí, en verdad, Él es poderoso. El que no había salido de la cueva había sido yo. Y Dios me llamó a salirme de esa cueva. Dios te está llamando hoy a salir de esa cueva. Es que mi hermano, cuando repartieron el terreno, se clavó lo que me tocaba. Es que mi papá, es que mi marido. Te está llamando hoy Jehová que salgas de esa cueva, a que tú disciernas que esas emociones te tienen atrapados, que salgas de esa cueva como salió Elías. ¿Qué fue por lo que pasó Elías que tanto le asustó? Una mujer que le mandó un mensaje: te voy a matar. Le tuvo miedo a lo que una mujer le mandó por amenaza. ¿Y saben qué? ¿Y sabe por qué vino esa amenaza? Porque unos días antes Elías había vencido a sus 450 profetas. Un solo hombre contra 450 los avergonzó delante de todo el pueblo de Israel, sin armas. Los avergonzó, los destruyó a causa de Jehová. Y a una mujer le tuvo miedo y se fue a esconder en una cueva y no quiso salir. ¿Qué habrá pasado en la niñez que le tiene tanto miedo a una mujer? ¿Cuál será ese miedo que desde pequeño lo tienes? ¿O qué situación pasaste de pequeño o de pequeña que te tiene mantenido adentro de esa cueva y que no has querido salir de esa cueva? No has querido ni siquiera preguntarte a ti mismo por qué te encuentras en esa situación. Así que Jehová hoy te llama para darte la victoria, para que tú salgas de ese lugar y te pares delante de Él para recibir su bendición. Te subas a la montaña, figura de la oración. En oración te levantes y te acerques a Jehová a clamar. Que te levantes a orar y que Él te restaure. Es necesario dejar ese pasado ya. Esas emociones del pasado es necesario dejarlas ya, hermano. Tíralas. Sal de esa cueva que te tiene temblando de miedo por lo que has pasado.
lo que no has superado, lo que no has querido superar. Y dice la palabra que Dios pasó delante de Elías, así como está pasando delante de ti en esta hora. Y de inmediato sopló el viento fuerte y estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. ¿Qué te está diciendo? Que tú tal vez estás diciendo, Dios está aquí. Y estás buscando a Dios aquí. Estás buscando en el viento, en la montaña. Sientes la presencia de Dios y estás buscando. Estás buscando en el viento. Estás buscando en un terremoto la presencia de Dios. Estás buscando en el fuego la presencia de Dios. Pero ¿sabes en qué momento le habló a Elías? ¿En qué momento te está hablando a ti en este momento? Te está hablando en el silencio. Todos esperamos que nos hable Dios. Y todos esperamos que Dios nos que Dios nos hable, ¿verdad? En medio de nuestros problemas hacia adelante. No, Dios te va a hablar cuando ya estés quieto. Cuando ya dejes, cuando tú tengas el propósito de que todas esas emociones negativas salgan de tu corazón, esas emociones negativas que salgan de tu corazón y entres en calma a causa de la oración, a causa del reconocimiento de las emociones que no quieres soltar y salga de ti. Cuando venga esa paz, ese silencio, entonces vas a escuchar la voz. Vas a escuchar la voz de Dios. Yo puedo poner un ejemplo. Aquellos que conocen la música del rock pesado, ¿alguien ha escuchado en medio de esa música la voz de Dios? ¿Para qué no? ¿Ha escuchado usted la música salsa cuando estaba en el mundo? Y tan, 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 tan. En medio de esa música usted ha escuchado a Dios, al Espíritu Santo. ¿Verdad que no? En medio de los gritos, cuando usted le está reclamando a su esposo, cuando usted, esposo, le está reclamando a su esposa el pasado, es que tú allá, acá, mal. ¿Has escuchado la voz de Dios? Tienes que salir de esa cueva que te tiene cautivo. Ahí donde te escondes, ahí donde tú te escondes, te estás escondiendo. Estás escondiendo esa debilidad, estás escondiendo ese temor que de pequeño, que en tu matrimonio, lo que no pudiste vencer, también a causa de la frustración. Todo eso, cuando tú decidas sacarlo y en oración clamar a gran voz y decirle, Señor, aquí está mi sacrificio. Yo era bocón, acá está mi sacrificio, Señor. Entonces va a venir el silencio y en ese silencio te va a hablar el Espíritu Santo. No pienses que en medio de la tensión, en medio de los balazos, te va a hablar Dios. No. Necesitas renunciar al miedo. Decir, yo estoy lleno de amor. En ese momento empieza a declarar, yo soy lleno de amor. Y se va a ir fuera ese temor. Y de Jehová, lléname de amor. Entonces te va a hablar el Señor. Pero alguien le ha hablado al Señor corriendo. No le estoy diciendo que no se cuide, hermano. Le estoy diciendo que en primer lugar ponga, que sea usted inteligente, aprende usted a luchar. Recuerda que somos una casa de pan y que sabe enfrentarse al reino de las tinieblas. ¿Y cómo la va a vencer esas tinieblas? ¿Cómo va a vencer ese miedo? Con estrategia. Para eso tiene usted un maestro de la palabra que le está enseñando. Esta estrategia es amor, Señor, amor. Clama amor para que ese amor eche fuera el temor. Entonces vendrá el silencio, porque el amor trae consigo paz, no incertidumbre. Si tú tienes confusión, incertidumbre, no está Dios ahí. Entonces empieza a buscar el amor de Dios, empieza a clamar del amor de tu Dios, empieza a declarar el amor de tu Dios sobre tu vida. Proclámalo en el nombre de Jesús y entonces escucharás como Elías.
la voz de tu Dios. Esto es importante, hermano, que tú sepas que para esto el instrumento de la comunicación con Dios es la oración, delante de la presencia de Dios y orar. Nosotros somos seres emocionales, eso no lo podemos negar, hermano, ni evitar, pero la palabra va dirigida a nuestra voluntad, no a nuestras emociones. Tu voluntad, esta palabra que vas a recibir es para que la recibas en tu voluntad, para que tu voluntad busque el amor de Dios, para que lleno de ese amor cambien las cosas, amado hermano. Los estados de ánimo debemos de someterlos al señorío de Jesucristo en oración y el Señor tomará el control. Es así como se establece el reino de los cielos, sometiéndonos al señorío de Jesucristo. Yo no puedo decir que yo me sujeto a alguien o a algo si no lo respeto. Mire, ayer me estacioné, le voy a poner un ejemplo. Ayer me estacioné en un lugar prohibido. Yo no sabía que ya no dejaron estacionarse ahí. Ahí donde está el mercadito en la acera, del lado izquierdo, ya no dejan estacionarse. Y había un de tránsito nuevo, con una moto. Veo que se me queda llena mi camioneta. Y me la acerco y le digo, ¿busca usted a alguien? Y me dice, sí, estoy buscando al dueño de la camioneta. Le digo, soy yo. Y es que está prohibido estacionarse acá. Le digo, sí, está prohibido. Digo, pero aquí siempre se han estacionado a las personas y yo me he equivocado, he cometido el error de estacionarme dejándome llevar por los demás. Y me dice, no, aquí está prohibido. Ya iba ya con toda la intención hacia donde se dirigía. Y le digo, disculpe, espere, quiero que sepa usted una cosa bien clara. Yo estoy consciente de que he cometido una infracción y que usted es autoridad. Bueno, está bien, mueve tu camioneta, ya no te estaciones acá. Entonces, ¿usted cree que me hubiera dicho eso? Yo llego, ¿qué? Poninas dijo popochas. ¿Cree que me hubiera perdonado la infracción? ¿A que no? Pues eso mismo quiero que usted entienda. No puede usted decir, estoy en tu señorío, Señor Jesús. Usted se le está poniendo el brinco. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Entonces, la relación con los que te rodean ha sido afectada a causa de los cambios de ánimo. Aquellas que han tenido una afectación en su relación con su esposo y ha sido afectada a causa de los cambios de emociones, bueno, la solución es el señorío de Cristo. Esa es la solución. Recuerden que no solamente les vengo a hablar de un problema, el punto está en la solución, ¿no? Entonces la solución es el señorío de Jesucristo en tu vida. Acepta ese señorío y tu ánimo cambiará. Si tú no aceptas el señorío de Jesucristo, no conocerás la paz. ¿Sabían que Jesucristo es el príncipe de paz? ¿O qué creen que se llama el príncipe de paz? ¿Que trae guerra? No, que trae paz. Entonces, ese príncipe de paz va a cambiar tu vida, hermano. Va a cambiar tu vida. Pero tienes que aceptar ese señorío para que venga esa paz sobre ti. No puedes decir, hay personas que dicen, se jactan de decir, yo busco la paz, yo vivo la paz, amor y paz. Hasta hacen así. ¿Sabían que esto significa victoria de Satanás? Amor y paz, que sabe que yo mucha paz, pero no tienen el señorío de Jesucristo sobre su vida. Usted, hermana, necesita el señorío de Jesucristo en su vida para conocer la verdadera paz. La verdadera paz la necesita usted en su vida. La necesita usted, pero necesita usted dejarse señorear por Jesucristo. Ya no más decisiones propias, hermano. Ahora serán a través de su palabra. Y la palabra es Jesucristo. La figura de la palabra es mismo Cristo Jesús. Yo le quiero invitar, amada hermana, a que usted, si anhela la paz, y anhela a usted un cambio en su vida, a que se ponga de pie.
Y yo le voy a invitar a usted, que se ponga su velo, yo le voy a invitar a usted, hermano, a los que son esposos, a que empiecen a orar por su esposa mientras vamos a ministrar. Vamos a aquellos que no tienen esposa, aquellos que son, oren por las hermanas que no trajeron esposa. A ellas no las van a tocar, donde están se van a quedar. Amén. Vamos a ministrar, amados hermanos. Hoy vamos a orar por las mujeres de este templo, de esta iglesia. ¿Sabe por qué, hermanas y hermanos? ¿Sabe por qué es importante?